Bien, y continuamos con la información. Esta mañana me acompaña Carlos Dorado, editorialista para Antena Informativa, especialista en el área de finanzas, a quien damos la bienvenida. Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Jorge, buen día. Oye, pues las tasas de interés son el tema que se habla porque parece ser que para México las cosas no se pondrán nada bien después del anuncio hecho en Estados Unidos. Sí, efectivamente, Jorge, el 24 de febrero, recientemente, lo que es el miércoles de esta semana, el Banco Central de Estados Unidos, lo que es el Comité del Mercado Abierto, la Reserva Federal, como presidenta se encuentra justamente Janet Yellen, y ella declaró lo que no había hecho en los últimos 6 meses, declaró finalmente que las tasas de interés en Estados Unidos se incrementan para junio 2015 se incrementan las tasas de interés. Recuerda que en otras ediciones hemos comentado que la tasa de interés en Estados Unidos se encuentra entre el 0 y el 0.25% anual. Esta tasa de interés es como si fuera la inflación de los productos. Esta es la inflación o el precio del dinero. Entonces es inflación. Muy distinto al de México. Por supuesto, en México se encuentra en el 3%. El Banco de México ha mantenido ese 3%. Ahora bien, ¿esto qué implica? Primero, recordemos, Jorge, que Estados Unidos es la hegemonía económica del mundo y es la que justamente empuja y jala a las economías desarrolladas y a las emergentes, es decir, a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las tasas de interés es la política monetaria, es el mecanismo que se utiliza precisamente para controlar la inflación. Y entonces, al subir las tasas de interés, los esquemas de política monetaria incentivan el ahorro y desincentivan el gasto. Y con ello entonces bajan los precios porque los consumidores, la inversión, prefieren ahorrar que gastar. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que comentabas, la correlación con las tasas de interés en términos de México. Bueno, Estados Unidos seguramente la sube en junio hasta llegar hasta 1.25%, hasta finales del 2015. Entonces, y seguramente 2016 se ubique en el 2.25%. Pero bien, lo que comentabas, la correlación con la economía mexicana es que al momento de que las tasas de interés en Estados Unidos suben, generan un factor de vulnerabilidad para la economía y las finanzas mexicanas. ¿Por qué? Porque los que invierten en México, al subir las tasas de interés, van a preferir invertir en dólares en Estados Unidos. En ese momento, seguramente, según dicta la teoría económica, Banco de México debe de subir las tasas de interés también para competir con esos inversores que van a dejar de invertir en México para acudir a los mercados internacionales. Para que no se nos vayan los capitales. Para que no se vayan los capitales extranjeros y se queden en México. Pero ¿qué es lo que sucede entonces en nuestro país? En nuestro país no existe crecimiento económico suficiente, Jorge. Recuerda que el 2014 fue del 2.2%, un poquito superior al promedio de los últimos 12 años, que fue del 1.8%, pero un crecimiento pobre. Entonces, si se suben las tasas de interés en junio, seguramente se va a incentivar el ahorro, se va a desincentivar lo que es el gasto, pero desafortunadamente esa es una situación contracíclica para nuestro país. ¿Por qué? Porque el crecimiento de México no es suficiente, no hay crecimiento, y entonces al desincentivar el gasto a través del crédito, pues definitivamente las cosas se ponen más difíciles, más complejas. ¿Qué pasará con aquellos que tienen deudas ya pactadas con bancos y que tienen tarjetas de crédito? Bueno, lo que habíamos comentado en anteriores ediciones, mucho cuidado con quienes contratan crédito. Si lo hicieron con tasas de interés variable, los va a afectar definitivamente. Los va a afectar porque el costo del dinero, el costo financiero... Va a incrementarse. Así es, se va a incrementar. Entonces, los va a afectar. Y desde luego, aquellos que tienen contratos financieros, crediticios y tanto en inversiones, en operaciones de depósito como de financiamiento, seguramente si está fija, los va a beneficiar.
a los que tienen crédito porque van a pagar menos en función de cómo quede el mercado en ese momento. Y van a recibir menos los inversionistas. ¿Por qué? Porque el precio del dinero es más caro en el mercado que lo que ellos van a recibir o lo que tienen contratado. Bien, y en este caso, pues desafortunadamente, si siguen incrementándose las tasas de interés, el riesgo para México será cada día mayor porque, pues simple y sencillamente, no se generará ese flujo deseado. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que tienen altos créditos y que desafortunadamente no podrán pagar? O sea, existe el riesgo de situaciones como en el pasado se han dado donde pues ingresa mucha gente a cartera vencida. ¿Realmente es un riesgo o simple y sencillamente será algo que es manejable en México? Sí, como comentaba, retomo el comentario anterior. Si las tasas de interés de los créditos, primero en Estados Unidos, y es lo mismo que sucede en México, si las tasas de interés en Estados Unidos suben y quienes tienen créditos altos, muy abundantes, con tasas de interés variables, el crecimiento, Jorge, del 0.25 al 1.25% al cierre 2015 y al 1% a junio 2015 es un 75% de aumento. O sea, bueno, en términos de 1.75% de aumento, es decir, el 750%. De 0.25 a 1% es el 750%. Es decir, si ahorita por $1,000 estás pagando el 25%, que serían $250, por $1,000 al 1% vas a pagar en términos anuales. Estoy hablando en términos anuales. Si vas a pagar el 1%, vas a pagar en términos anuales prácticamente lo que es el 10% mensual. Entonces, sí se incrementa bastante. Significativamente. Significativamente, en términos comparativos, lo que pasa es que ahorita las tasas de interés, ¿cuándo habíamos visto tasas de interés del 1%? En 100 años, en 40 años, en 42 años en Estados Unidos. En México, pues no las habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que sí genera una vulnerabilidad para los que tienen créditos en términos de que su costo financiero sí lo pactaron en tasa variable, se les va a aumentar justamente del 0.25 al 1%, estamos hablando del 750%, y para los inversionistas van a perder justamente esa proporción en términos porcentuales o de tasa de interés. Pues a tomar cuidado con los créditos porque este incremento en las tasas de interés afectará a todos, como lo dice bien Carlos. Te agradecemos tu visita esta mañana, nos vemos la próxima semana. Próximo viernes, 7:30. Gracias, Jorge. Buen día, hasta entonces, hasta siempre. Bien, gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Antena Informativa.